Siete de la mañana y 33 minutos. Ayer hubo una conversación en las redes sociales sobre el regreso o no de los niños a clases. Y una de las protagonistas de este diálogo fue la doctora Lila Vega. Ella es médico pediatra y es la vocera, la coordinadora de la red de madres, padres y representantes. Lila, muy buenos días. Hola Elías, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Cuéntanos, Lila, ¿qué ocurrió ayer en la noche? Bueno, ayer la red de madres, padres y representantes decidió tener una conversación para poner en el tapete el tema del regreso de los niños a la escuela, de la reapertura de las escuelas, de cómo hacemos para que haya presencialidad y por qué es importante que haya presencialidad. Y Carlos Cedeño nos comentó las importantes razones y el impacto que tiene sobre todos los niños esta pandemia y esta ausencia de presencialidad en las escuelas. Entonces, conversamos sobre ese tema, sobre la importancia de abrir las escuelas y sobre cómo se ha hecho en otros sitios y cómo se puede hacer aquí. Y la pregunta de si las condiciones están dadas, no están dadas, hay que darlas. Y es un trabajo de todos y hay maneras de hacerlo de forma segura. Entonces, estamos trabajando ese tema, tuvimos una muy buena audiencia con preguntas muy interesantes. Es un año ya, Elías, que tenemos con los niños fuera del aula. El 13 de marzo se cumplirá y en ese momento había 3 casos en Caracas o 2 casos en Caracas. Hoy tenemos cientos de miles, no hemos avanzado en el control de la pandemia, pero y no tenemos expectativas de avanzar en el control de la pandemia. ¿Cómo resolvemos para que se abran las escuelas? Ahora, ¿cómo podría, qué surgió allí? ¿Cómo sería el protocolo, Lila? ¿Sería una decisión nacional o una decisión más bien adaptada a la realidad de las regiones, de las ciudades, de los municipios? Sí, tiene que haber decisiones nacionales que mejoren las condiciones de la pandemia, pero tiene que haber flexibilidad para cada escuela de acuerdo con sus circunstancias y con sus recursos. A ver, una de las cosas que discutimos ayer fue que la seguridad no es una sola cosa, sino que es la sumatoria de muchas acciones y muchas medidas. Obviamente hay cosas que no están a nuestro alcance en este momento en Venezuela. Venezuela no tiene disponibilidad para hacer pruebas, así que en otros países en los que la inclusión de pruebas diagnósticas rápidas una vez a la semana para toda la gente que va para la escuela es una medida importante, pues con esa no contamos, así que habrá que añadir 3 o 4 más distintas a esa para poder tener un margen de seguridad. La primera medida obviamente son medidas que tienen que ver con cómo arreglas las cosas dentro de la escuela, es decir, la circulación de los estudiantes, los horarios de los chicos, la distancia física dentro del aula, escoger salones con ventilación. Luego está todo lo que tiene que ver con la protección individual, que es responsabilidad de cada uno, pero que tiene que ser liderada por la escuela. El maestro tiene que tener el mejor tapaboca posible y tiene que tener una protección facial. Los estudiantes tienen que tener tapaboca. Hay que procurar de alguna manera que haya una manera de lavarse las manos con agua y jabón. Luego está la educación a toda la comunidad. Nadie puede ir a la escuela si se siente un poquito mal. Si tienes un pequeño malestar, que es lo que siempre te da cuando vas a caer con gripe, no vas a la escuela ese día y llamas por teléfono. Mira, no voy a ir porque me siento así. Y entonces se activan todas las alarmas, empezamos a observar, vigilamos a esta persona y después decidimos si hay que cerrar o no hay que cerrar ese salón, que es otra de las estrategias, que son las estrategias de burbujas, que tú en vez de tener que cerrar una escuela completa porque no controlas los contactos, solo cierras el saloncito de este caso en particular. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que se están haciendo. Y tal vez una de las cosas más importantes es recordar que los niños, la amenaza para los niños del COVID es la menor de todos los grupos etarios de la sociedad. Es decir, el riesgo individual de padecer COVID y de sus consecuencias es el menor para los niños. Y sin embargo, los niños están en todas partes menos en las escuelas. Están pagando el costo más alto de toda la sociedad. Esa frase...
Esa frase, Lila, que ha estado presente en una cantidad de avisos que ha estado compartiendo la red de madres, padres y representantes, te confieso que me impactó certeramente. Los niños están en todas partes menos en las escuelas y tú estás en la calle y lo ves. La otra cosa que hay que ubicarnos, Elías, es que sí, bueno, en efecto, hay una amenaza a la vida, que es esta pandemia no es mentira, esto es de verdad y es una amenaza y es un reto para toda la humanidad. Pero con esto tenemos que vivir hasta que lo resolvamos. Hemos ido al supermercado o al mercado o a comprar los insumos que necesitamos para nuestra familia a pesar de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque nos cuidamos, nos ponemos nuestro tapaboca, nos lavamos las manos, hacemos distancia, escogemos el horario en el que vamos a ir. Hemos resuelto ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una organización, porque hay maneras de hacerlo de manera segura. Es decir, hemos logrado que en muchos aspectos de nuestras vidas se puedan resolver aún en pandemia. Y no le hemos metido dedicación a que las escuelas sean uno de esos espacios que esté abierto, con la importancia que tiene. Como la audiencia sabe, yo soy médico. ¿Quiénes deben sentarse, Lila, quiénes deben sentarse en esa mesa para conversar, para acordar esto? Supongo que el gobierno nacional, desde el despacho educativo, pero también del despacho de salud, los gremios, Lila, porque quizás tú dices, bueno, vamos a retornar a clase, aquí tienen el tapaboca, tienen el gel antibacterial, ajá, y el pasaje, y el almuerzo de los docentes, y la remuneración mensual del docente, ¿cuál es el monto actual? Yo creo que el primer punto en general es que todos sepamos que esto es importante y que las escuelas no están resolviendo el problema de la pandemia. Es decir, por tener las escuelas cerradas la pandemia no se va a acabar. ¿Cómo hacemos? O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que es importante que las escuelas abran y que es nuestra obligación y responsabilidad trabajar en ese sentido. Pero tienes toda la razón. Hay cosas que le tocan al gobierno. El gobierno tiene que mejorar su capacidad para hacer pruebas diagnósticas. El gobierno tiene que trabajar de una manera en la que todo el mundo pueda confiar en lo que está diciendo y tiene que apoyar a sus maestros. Con lo que ganan los maestros no hay manera de que puedan llegar a las escuelas en este momento sin preocupación. Tiene que haber de alguna manera la provisión de equipos de protección personal. Entonces sí, hay responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y tienen que ponerle corazón a eso, pero para que lo hagan, eso cuesta dinero, cuesta esfuerzo y no necesariamente da votos. Para que lo hagan, tienen que sentir una presión de parte de la sociedad. Pero luego hay una cantidad de cosas que nos toca ir haciendo a nosotros, que es mucho trabajo. Es decir, en otros países tal vez el grueso de la carga la lleva el gobierno. Pero si ese no es el caso en Venezuela, ¿cómo hacemos para que abran las escuelas? Y hay cosas que podemos hacer. Lila, ¿y cuál es el siguiente paso? Este debate, esta conversación, más bien ayer una conversación, pero debería haber unos espacios de debate, los diferentes sectores podrían expresarse. ¿Qué va a hacer la red de madres, padres y representantes? Sí, tenemos un encuentro planificado para el miércoles, que ahora estoy dudando, el miércoles 10, la semana que viene. Sí, cómo no. Sí, para reunirnos y empezar a escuchar propuestas concretas sobre cómo hacer esto. Ojalá podamos tener opiniones diversas que nos permitan entender mejor y redondear mejor el mensaje y las acciones especialmente. Pero sí, ese es el próximo paso, aparte de seguir discutiendo este tema, porque nos preocupa mucho que no haya una necesidad de parte de la sociedad de que las escuelas estén abiertas, y eso tiene que cambiar. Lila, ¿cómo se hace para participar en cuáles son los datos prácticos de esta conversación, de este espacio que se va a abrir el día miércoles 10 de febrero? Sí, a través de las redes nos pueden contactar a través de arroba la red de padres, y a través de eso nosotros le damos la información sobre los datos específicos de este próximo encuentro, y en el mío personal, arroba Lila Piso Vega. Y esas serían dos maneras sencillas de contactarnos para estar informados sobre este tema. Pero vamos a estar hablando de esto mucho en las redes, porque nos preocupa enormemente que las escuelas permanezcan cerradas todavía. Lila, ¿será en qué horario? Eso va a ser en el horario vespertino. Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde, porque pensamos que en ese momento todas las responsabilidades de la educación virtual de los niños o las familias que pueden tener educación virtual ya están resueltas, que ya todas las cosas de la casa están ordenadas, y vamos a tratar de hacerlo a las 6 para poder
eso, conversar con las gentes en sus casas y poner este tema nuevamente en el tapete y ver qué acciones podemos tomar para abrir las escuelas. ¿Contactos, Lila, con el sector oficial, con el ministro Istúriz, con el ministro de Sanidad? Los gremios han manifestado querer conversar con las sociedades de padres y representantes sobre esta posibilidad. Todavía no, pero vamos a tocar todas las puertas, porque necesitamos hablarlo. Y yo entiendo a los maestros, es decir, por muchas razones. Empezando, lo discutimos ayer, los niños son el grupo de menor riesgo en toda la sociedad para tener una enfermedad grave, pero nuestros maestros no necesariamente. Tenemos maestros de mayor edad y maestros más jóvenes que podrían ser más vulnerables y así lo perciben. Pero esa es la misma situación de todo el personal de salud, de los enfermeros, de los médicos. Todos tenemos, o sea, hay un rango de edad variado y no dejamos de hacer nuestro trabajo, claro, por miedo. Sí, por una restricción en el tema económico, tal vez que nos impida llegar a nuestros trabajos, pero no por miedo. El miedo lo resolvemos como lo resuelven todos los ciudadanos. Distancia física, tapaboca, te lavas las manos, estás pendiente de todas las medidas de seguridad. Entonces hay que darle la seguridad a los maestros de que hay medidas que tomar para que ellos mismos se protejan y para que como comunidad los podamos proteger. Lila, en estos días escuchaba a un experto en educación, estaba siendo entrevistado por alguien en Unión Radio, y le decían, del 1 al 10, díganos cuán eficiente es la educación a distancia en Venezuela. Lo que se ha hecho, básicamente estaban hablando de la escuela primaria, y él decía que del 1 al 10 la eficiencia es 3, o sea que realmente hay que buscar opciones, porque en un país en donde hay apagones constantemente, donde el servicio de conexión es el peor del planeta, pues es muy difícil, y además la condición socioeconómica de los profesores, de los docentes y de los propios niños, de los estudiantes, o sea, hay que tener un computador, hay que tener sino una tableta, un teléfono inteligente, ¿no? Nos decía eso este educador, o sea, que pareciera que es imperioso que nos planteemos seriamente volver a las aulas. ¿Qué impacto tiene en la vida, en la historia de un país, de una generación, Lila, un año fuera del aula de las clases? ¿Eso está medido? ¿Hay profesionales que se hayan pronunciado? Sí, hay experiencias. Yo recuerdo que Juan Maragall ha comentado sobre este tema en particular, sobre cómo impactó, por ejemplo, sobre los niños de cierta edad durante la Segunda Guerra Mundial, el no poder ir a la escuela. Wow. Aún en guerra las escuelas estaban abiertas, pero hubo un momento en Alemania en que hubo una generación de niños que estuvo fuera de las aulas por un año o año y medio, y nunca tuvieron las mismas condiciones de vida que el resto de sus pares. El tiempo no se recupera, y uno puede tratar de compensarlo, pero hay momentos críticos en la vida de la gente en la que un aprendizaje se corta y luego se pierde la eficiencia del mismo. Es decir, ese tiempo que estuvieron estos niños fuera del aula tuvo un impacto para toda su vida, distinto al que tuvo en jóvenes un poquito mayores que no perdieron escolaridad. Entonces sí hay un impacto, se sabe, se conoce. Hablando un poquito del recurso virtual de la educación a distancia, me parece maravilloso como recurso alternativo. Cuando hay una dificultad, una circunstancia puntual, de corta duración, tú puedes apelar a la educación a distancia. Pero yo viendo pacientes en mi consulta, no los veo diariamente por el tema de la pandemia, pero una vez a la semana veo a mis pacientes para hacerle seguimiento, para control de niños sanos, evaluar cómo va todo. Y la pregunta de siempre es, ¿cómo te va con la educación a distancia? Uh-huh. Y hay niños que no pueden con eso, porque, y los maestros lo saben, hay niños que aprenden con una dinámica determinada y otros que necesitan que le des la vuelta a tu estrategia pedagógica. Y en Zoom no se la puedes dar, virtualmente es muy difícil darle la vuelta. Entonces, sí, qué bueno que hay niños que aprovechan ese recurso, fantástico, pero quedan por fuera una cantidad enorme, y este experto dando estas cifras confirma esta percepción individual que yo tenía. Lila, hemos hablado, bueno, lo tradicional es enfocarse en los niños en la primaria, ¿no? Pero el universo de los adolescentes, de los jóvenes tempranos que están en bachillerato, de primero a quinto año de bachillerato, ¿están contemplados también en esta propuesta que está haciendo la Red de Madres, Padres y Representantes? Absolutamente, absolutamente. Esto no va a ser sencillo, es decir, organizar la presencialidad va a requerir posiblemente que tengas menos días de clases de lo que normalmente tenías,
porque necesitas que haya distancia física, no puede haber acumulación de gente en las aulas. Es decir, vamos a tener que tener una dinámica distinta y posiblemente tengamos que reducir el número de horas. Y los adolescentes tal vez se benefician más de la educación a distancia, pero sin embargo necesitan acudir a clase. Es decir, para ellos también es la presencialidad. Tal vez la manera en que distribuyamos nuestros recursos será distinta de acuerdo a las necesidades de cada grupo, pero vamos a enfocar a todo el mundo. Los adolescentes tienen, y ese fue un comentario que hizo ayer Carlos, habló de un adolescente cuya motivación fundamental para ir a la escuela es socializar con sus pares. Capital relacional. Y ella iba y estudiaba y hacía exámenes, bueno, porque podía ver a sus compañeros de clase. Esta ausencia de socialización, que es un elemento fundamental a esta edad, nos empuja a los adolescentes a desertar. Además, están más grandes, creen que pueden hacer otras cosas y todavía no terminan de aterrizar la importancia de ir a la escuela. Entonces, sí, también está dirigido a los adolescentes. Lila, nos preguntan por el 0414-237-5007, que por favor repitas un punto de contacto con la red de madres, padres y representantes. Hay 2 personas muy interesadas en participar el próximo miércoles 10 de febrero. Estupendo. @la red de padres en Twitter. Lila, ¿es posible que recibamos el vínculo a ese foro, a ese webinar, a ese encuentro virtual que tuvieron Carlos Cedeño y tú como voceros de la red de madres, padres y representantes? Nos encantaría programarlo aquí en radiocomunidad.com. Fantástico, sí señor. Gracias. Se los hago llegar. Agradecido, Lila. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego, Elías. Un abrazo. Tema de absoluta actualidad. Imperioso que tomemos una decisión en la sociedad venezolana y que en primer lugar, y eso es lo atractivo de estas iniciativas de la red, nos están invitando a conversar, a que hablemos del tema, porque el tema no ha estado mucho en el tapete. Hay diferentes puntos de vista que hay que tomar en cuenta, diferentes realidades, y hay que ponerse de acuerdo como sociedad nacionalmente y luego por supuesto con las adaptaciones regionales, locales y de cada plantel. Ya lo saben, la red de madres, padres y representantes invita a esta conversación, a este encuentro, a este diálogo el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Por supuesto que les daremos mucha más información a través de la programación de Radio Fe y Alegría y de radiocomunidad.com. Son las 7 de la mañana y 50 minutos. Y ahora vamos a ver qué nos tiene la gente, el equipo del Pitazo para esta semana. Gisela Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Elías, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo, Gisela. ¿Qué nos tiene el Pitazo? Cuéntanos. Bueno, fíjate, para este fin de semana tenemos unos trabajos interesantes y de utilidad para todos nosotros, padres, representantes y los muchachos en general. Es un trabajo sobre las recomendaciones sobre el tema de la pedofilia, cómo evitar, cómo identificar un caso muy dramático, pues que nos afecta a todos nuestros niños y a nosotros como padres, y les traemos un trabajo con especialistas dando recomendaciones para identificar todos estos casos que hemos visto últimamente, lamentablemente, en la sociedad. También traemos 2 especiales de Nicaragua no calla, son especiales que estamos trabajando con la plataforma periodística de Conectas y varios medios aliados de Latinoamérica, donde reflejamos lo que está pasando en este país con el gobierno y los medios, la situación política y social en general. Igualmente les traemos una entrevista con la escritora Mónica Montañez para este fin de semana. Adicionalmente, hacia el lunes les traemos un trabajo sobre los métodos de pago del gobierno, cómo se han estado implementando la dolarización de facto en nuestra economía. Y pues allí traemos varios especialistas hablando sobre los métodos de pago y las multimonedas que están ahorita en curso en nuestra economía. Y bueno, quería hacerles, Elías, una invitación especial a todos tus oyentes de que sintonicen o busquen en nuestro canal YouTube la obra Te la cuento yo, que es una obra, un proyecto de periodismo performático que hemos estado desarrollando junto con la periodista y dramaturga Georgiana Ahumada, y pues hemos realizado ya 3 episodios de obras de microteatro en la cual narramos la realidad venezolana, sobre violencia doméstica, sobre migración, sobre el fenómeno de
que nos está atormentando en este momento, como es este tema de la migración y la violencia doméstica, entre otros temas que estamos abordando en esta serie de microteatro. Esa es la invitación que queremos hacer a tu audiencia en este momento y a nuestros lectores para que sintonicen y vean en nuestro canal YouTube esta obra. Una periodista de larga trayectoria, culta, inquieta, indagadora, Yoyana Ahumada, además poetisa. Gisela, decías, fíjate, el lunes vamos a tener esto, el martes vamos a tener esta otra cosa. Tú vienes del mundo de los impresos, Gisela, de diferentes medios de comunicación, pero en la cadena, en lo que era la cadena Capriles, hacías una función interesantísima, innovadora, que era enseñarle a los lectores cómo funciona un periódico, y obviamente ahí había que hablarles a los lectores de la reunión de primera plana en la mañana y luego cómo se decidía la primera plana ya al final de la tarde, al final del día. Ahora, cuando estás en un portal, en funciones también de dirección, Gisela, ¿cómo se diseña, cómo se pauta eso, los días de publicación? ¿Hay alguna indicación especial para el horario? ¿Cómo se entera el público de estas nuevas publicaciones? Pues nosotros tenemos una planificación permanente, tanto de trabajos especiales para los fines de semana, que son normalmente publicamos en las mañanas, y al final de la tarde, que son las horas de mayor conexión de la audiencia, tomando en cuenta pues que las personas están haciendo sus diligencias, están en la calle. Entonces en las mañanas hacemos la publicación de los trabajos especiales, y hacia el final de la tarde, tomando en cuenta que ya han llegado a sus hogares o están más tranquilos y pueden revisar la página y ver el canal. En función de eso lo planificamos, fundamentalmente de las horas en que se conecten las personas o de mayor conexión de las personas a la página. Y entre semanas, cada segundo estamos publicando información porque somos un medio de breaking news y pues allí las noticias están fluyendo permanentemente. Gisela, agradecido por esa presencia semanal. Por favor, un gran saludo a César y a todo el equipo del Pitazo. Gracias a ustedes y a su audiencia. 7 de la mañana, 55 minutos, cerrando ya nuestro espacio por hoy.